Amados hermanos, en esta hermosa noche del Señor, nos sentimos contentos de poder nuevamente estar reunidos para nuestra escuela bíblica virtual. Hemos tenido unos pequeños problemas técnicos con los programas que hemos querido estar utilizando en esta noche para poder compartir, ¿verdad?, de manera interactiva algunas porciones de la lección. Así que esperamos que ya en este intento pues pueda verse la transmisión de nuestra escuela bíblica y lo estaremos, ¿verdad?, entonces haciendo así con la ayuda del Señor. Lección número 24, la iglesia y su responsabilidad social. La iglesia y su responsabilidad social. En esta hermosa noche del Señor, ¿verdad?, este tema de responsabilidad social en este tiempo que nos ha tocado vivir, ¿verdad?, en medio de la pandemia, en medio de los últimos acontecimientos en los Estados Unidos, ¿verdad?, las revueltas relacionadas a la muerte de George Floyd, un afroamericano a mano, ¿verdad?, de un oficial de policía, pues son pertinentes para este estudio en esta noche. Y la responsabilidad social de la iglesia también, ¿verdad?, tiene que ver con muchos aspectos y entre ellos quiero, ¿verdad?, traer a aclarar, ¿verdad?, un punto, porque cuando nosotros estamos hablando de la responsabilidad social de la iglesia, no estamos hablando del evangelio social. El evangelio social, ¿verdad?, es una enseñanza, es una doctrina que se viene practicando en muchos grupos cristianos y en muchos grupos religiosos desde el siglo XVIII, siglo XIX. En estos siglos XVIII, siglo XIX comenzó a darse en el mundo las filosofías del racionalismo, la filosofía del humanismo, la filosofía del existencialismo, donde los pensadores del tiempo comenzaron a volver a mirar hacia el hombre y comenzar a definir las estructuras y la vida en sociedad de acuerdo desde el individuo, ¿verdad?, hacia su exterior. Y en medio de todas estas vertientes filosóficas de estos siglos XVIII y XIX, donde también dentro de las iglesias se da lo que conocemos como el liberalismo teológico, pues entonces hay una parte que se llama el evangelio social. Y esta enseñanza, esta doctrina que surge en estos siglos XVIII, XIX, lo que enseña es que la responsabilidad primaria de la iglesia es la justicia social. Y comienzan a desarrollar programas y comienzan a desarrollar, ¿verdad?, directrices para acabar con la pobreza, para acabar con las clases sociales, para acabar con la inequidad económica, para atacar el alcoholismo, para atacar el crimen, para atacar el racismo, para defender las uniones laborales, para establecer grupos antiguerra, fundamentados en que es la responsabilidad de la iglesia llevar a cabo esas actividades, ¿verdad? Y la responsabilidad social de la iglesia no es esa enseñanza del evangelio social, ¿verdad? Y este evangelio social surge dentro de esta doctrina escatológica que se conoce como el posmilenialismo. ¿Qué es el posmilenialismo? El posmilenialismo dice que el Señor no va a establecer el milenio en la tierra hasta que la iglesia traiga el reino de Dios a la tierra. O sea, la iglesia va a establecer unos programas sociales, unos programas gubernamentales, unos programas de ayuda, que va a llegar el punto en que la iglesia, los personas de la iglesia van a eliminar los problemas sociales, van a eliminar la maldad en el mundo, y entonces cuando eso suceda, Cristo viene. Así que el evangelio social parte de la premisa de que la iglesia tiene la capacidad de destruir el mal y entonces establecer el reino de Dios en la tierra por las funciones humanas, por nuestras capacidades. Eso es parte de ese evangelio social, esa libertad. Eso ha dado paso a lo que conocemos como
teología de liberación en muchos de los países de Sudamérica y Centroamérica y en muchos países también del viejo mundo. Eso ha dado paso a la mal llamada teología feminista, el movimiento de liberación, ¿verdad? Que provee que Cristo vino a traer libertad de la opresión, de las fuentes de poder, de los supremacistas, y todo eso se ha vuelto, ¿verdad? Ha sido parte de la iglesia, ¿verdad? Y eso no es la responsabilidad social de la iglesia, ¿verdad? Y quería traer, ¿verdad? Esa introducción, ¿verdad? Porque la iglesia no está llamada a estar derribando las barreras sociales como mecanismo de civil, ¿verdad? No está llamada, ¿verdad? A deshacerse del mal, a acabar con la pobreza, con el hambre, con el analfabetismo, ¿verdad? Que esos son movimientos que se están dando fundamentados en este evangelio social, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces terminamos con la pregunta de si es el evangelio un mensaje contra la opresión e injusticias sociales y el remedio para las mismas. Y el evangelio no tiene que ver, ¿verdad? Esa no es su función principal. Y la función principal de la iglesia no es atender todos estos asuntos sociales y buscarles respuestas y encontrarles respuestas y restaurar, ¿verdad?, el orden social. Esa no es la función primordial de la iglesia, porque la función primordial de la iglesia, la función primordial del evangelio es anunciar a Cristo como Salvador y Redentor de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el mundo está contaminado a causa del pecado. Y todos los males sociales que vemos en el mundo están así a causa del pecado. La misión de la iglesia es decirle al mundo: si tú quieres mejorar todas estas cosas, el único camino es Cristo. Porque Cristo llegará el día que Él ha prometido regresar nuevamente y establecer su reino en la tierra con un cielo nuevo y tierra nueva, donde nada de estas cosas nos va a afectar. Pero en el mundo que vivimos, todas estas cosas nos afectan. Eso no quita que la iglesia tenga una responsabilidad social, pero hay que saber distinguir entre la función primordial de la iglesia, el evangelismo, la predicación de las buenas nuevas, anunciar el reino de Dios en nosotros, el arrepentimiento y el perdón de pecados, que esa es la función primordial de la iglesia. Cristo sana, salva, bautiza y viene pronto. Cristo sana, salva, bautiza y viene pronto. Esa es la función primordial de la iglesia. Pero la iglesia tiene una responsabilidad social, y esa es la que vamos a estar, ¿verdad?, viendo algunos detalles, algunos esbozos de lo que la palabra del Señor nos hace. ¿Por qué? Porque hay muchos grupos que han enfocado su misión en las acciones sociales y han llegado a un punto que han establecido que la salvación se obtiene a través de hacer buenas obras. No, la salvación es solo por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la primera porción, ¿verdad?, tema de esta lección, que la afirmación fundamental es la lección: la iglesia ha sido comisionada por Dios para hacer provisión que satisfaga las necesidades del ser humano y sus comunidades. El versículo para meditar se encuentra en Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y vuelvo a repetir, Gálatas 6:10, nuestro versículo para meditar. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Les invito a que me acompañen en sus Biblias en el capítulo 29 del libro de Jeremías. Esta porción del libro de Jeremías es una carta que envía el profeta a los cautivos en Babilonia. Una carta que envía el profeta Jeremías a los cautivos en Babilonia. Y vamos a estar viendo unos versos de esta carta que envía el profeta, comenzando con los versos 4 al 7. Jeremías 29,
4 al 7, la palabra del Señor nos dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice traspasar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y este verso 7 nos habla, ¿verdad?, de esa paz. El Señor está diciendo: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Tenemos que recordar que el pueblo de Israel, el reino de Judá, fue llevado cautivo. Estaban en contra de su voluntad en Babilonia. Y en medio de esa cautividad, el Señor envía al profeta Jeremías a traerle esta carta, donde le dicen: hey, van a estar allí, edifiquen casa, pórtense bien, háganle bien a los que están a su alrededor, procuren que haya paz en la ciudad donde ustedes están cautivos. Escuchó bien el plan de Dios, cómo Dios obra, cómo Dios trabaja. Dios les está diciendo: ustedes están allí cautivos, pero allí procuren la paz de los ciudadanos de esa ciudad, rogad por ella, porque en su paz tendréis paz. A nosotros, ¿verdad?, hay muchas personas en tiempos modernos que les encanta estar utilizando las terminologías hebreas y estar hablando en términos hebreos y estar hablando del shalom. Pues el shalom, del que muchos les encanta hablar en este tiempo, creyendo que eso les da alguna autoridad mayor espiritual, pues ese es el shalom del que está hablando. ¿Cómo nosotros obtenemos ese shalom, ese bienestar, esa paz? Dice: procurando la paz de la ciudad en la que nos encontremos, rogando a Jehová por esa paz. Porque si hay paz por la oración de la iglesia, también nosotros tendremos esa paz. En medio de la crisis del pueblo, Dios siempre levanta un profeta para poder animar al pueblo y enfrentarlos con esa realidad. El pueblo judío fue llevado cautivo a Babilonia. Y el profeta Jeremías escribe esta carta. Él le afirma que Jehová es quien los ha enviado al exilio, pero él no los ha abandonado. En los versos 8 en adelante, que usted los puede leer más adelante de ese capítulo 29, Jeremías advierte que hay falsos profetas. Uno de ellos lo vemos en las crónicas de los reyes, Ananías, que les estaba diciendo que su cautividad iba a terminar pronto. Pero el Señor le dice: no va a terminar pronto. Tienen que ajustarse a la normalidad que les toca vivir, pero Dios hace provisión para que el pueblo sobreviva en medio de esa circunstancia. Es necesario que el pueblo torne su mirada a Jehová, se convierta de su mal proceder. En esa carta, Jeremías insta a cuidar su propia vida, a establecerse y tratar de vivir una vida normal en el lugar al cual han sido llevados cautivos. No nos hace sentido. Como que en el lugar donde están nuestros enemigos, en el lugar donde están nuestros opresores, nosotros tratemos de llevar una vida normal, que nosotros hagamos las acciones, ¿verdad?, normales de una vida en prosperidad. Sí, el Señor nos manda que en medio del tumulto del mundo, nosotros obremos por paz, por shalom, por bienestar a los que están a nuestro alrededor, a los que nos oprimen, a los que nos han llevado cautivos, a los que nos demandan de nosotros esclavitud. Sí, de eso el Señor nos dice: procuren la paz de ellos. Porque
esta es la verdadera revolución. Nosotros escuchamos de mensajes en estos días, ¿verdad? Mensajes acerca de movimientos revolucionarios. Esto es revolución. Amar a los enemigos, luchar por la paz de los enemigos. Esto es revolución. Esa es la revolución que el Señor nos llama a la iglesia, a la responsabilidad social de la iglesia, llamada, ¿verdad? Esa revolución que le vuele la mente a las personas que están allí. Pero ¿cómo es posible que si se les trata mal, ellos devuelven bien? ¿Cómo es posible que ellos? Porque ese es el mandato que el Señor ha dado. El ser humano no está a merced de las circunstancias, pero hay que hacer ajustes en nuestro estilo de vida para poder enfrentar la situación. Y si hemos pecado, reconciliarnos con Dios. El mensaje a los exiliados de Jeremías es: Dios bendice aún en medio del exilio. Pueden continuar confiando en Dios aún en medio del exilio. Dios le pide a través del profeta que luchen, que oren por la paz de la ciudad. Lo que Dios le está pidiendo es que oren por sus enemigos, que los ayuden a superarse viviendo vidas fructíferas. Es el mensaje que Jesús da en Mateo 5, 43 al 45. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Mateo 5, 43 al 45? Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Miren el cambio radical que el Señor trabaja. Y esa es la responsabilidad social de la iglesia. ¿Por qué, hermano? Mire, en Jeremías 29 hay unos versos que nosotros conocemos, que escuchamos mucho, pero es que esos versos están fundamentados en lo que leímos en los versos 4 al 7, en esa búsqueda de la paz en medio de nuestros opresores, en esa búsqueda y rogar a Dios por aquellos que están poniendo cargas pesadas sobre nosotros. Sí, eso es la oración que el Señor pide para que se cumpla lo que dice Jeremías 29, 11 y 13. Porque nos encantan esos versos, pero esos versos van atados de los versos 4 al 7 de esa oración. Recuerde que Jeremías les está escribiendo esta carta a los oprimidos, a los cautivos en Babilonia. Y esos versos 11 al 13 se cumplen cuando se ha cumplido lo primero que está en el verso 7. ¿Qué nos dice Jeremías 29, 11 al 13? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si no estamos orando por la paz de nuestra ciudad, no esperemos que los pensamientos del Señor se cumplan en nosotros, porque el Señor nos dice primero: procuren la paz de la ciudad a la que hemos sido transportados, para entonces sus pensamientos de bien y no de mal. Porque hay veces que nosotros pensamos que las circunstancias a las que nosotros nos enfrentamos son circunstancias negativas. No, el Señor pone todas las cosas en su lugar para sus propósitos. Y nosotros tenemos que cumplir. Señor, pero ¿cómo es posible que yo tenga que orar por aquellos que me oprimen? Hazlo y verás la bendición que viene. Señor, pero ¿cómo es posible que tanto mal que me ha hecho esta persona y tú lo atraviesas en mi camino para que yo tenga que estar lográndole algún bien, cuando yo lo que deseo es tomar la venganza en mis manos? Haz lo que yo te digo y verás que al final del camino recompensa tendrás. Ese es el cambio radical que el Señor habla para nuestras vidas. Hay unas preguntas al final de cada sección en la lección, ¿verdad? Y quiero leerlas para que meditemos y pensemos en ellas. ¿Podrá la iglesia del siglo XXI procurar la paz de la ciudad?
en medio de los tumultos, en medio de los problemas, en medio de que las ayudas del gobierno no llegan, de que no vemos los números correctos, de que no confiamos en las estadísticas. Cuidado con cómo nos expresemos y cómo nos comportemos. El Señor nos dice, procuren la paz de la ciudad. No caigamos en el error que cayó mucho del pueblo en el verano del año pasado, cuando nosotros queríamos tomar la justicia en nuestras manos porque pensábamos que nuestros caminos son los mejores de aquel que pone y quita príncipes. Iglesia, nosotros tenemos una responsabilidad social, sí, pero nosotros tenemos un mandato y un orden que debemos seguir. Debemos hacer lo que la palabra del Señor nos pide que hagamos. Estaremos dispuestos a orar por nuestros enemigos, especialmente por los que se burlan del evangelio. Esa es la pregunta que debemos, ¿verdad?, contestarnos. Eso nos lleva, ¿verdad?, a la porción en Deuteronomio 15, versos 7 al 11. Deuteronomio 15, versos 7 al 11 nos habla, ¿verdad?, de lo que es la benevolencia y la acción social, especialmente el cuidado que debemos tener con los menesterosos. El Señor, dentro de todo el decálogo, dentro de todas las leyes que promulgó para el pueblo de Israel, él se preocupó por cubrir cada una de las necesidades, ¿verdad?, de los menesterosos, de los pobres, de las viudas, ¿verdad? Y en estos versos 7 al 11 de Deuteronomio 15 nos da, ¿verdad?, las instrucciones que él le dejó al pueblo para el cuidado de los menesterosos. Y los versos 7 al 11 del capítulo 15 de Deuteronomio leen: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás mezquino de corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Dios está consciente de la realidad humana y él dio instrucciones específicas de cómo, ¿verdad?, el pueblo debía tratar a los pobres cuando llegaran a la tierra prometida. Esta era una parte importante en el derecho de poseer la tierra que Dios les daba. Dios es el dueño de todo. Y Dios le dio instrucciones específicas acerca del diezmo, acerca del cuidado, acerca de la provisión, pero también acerca del cuidado del pobre y menesteroso. Tanto es así que Jesús en Mateo 23 le hace un reclamo a los escribas y fariseos, porque ellos estaban cumpliendo la parte del diezmo, pero no estaban cumpliendo las otras porciones que Dios establecía en la ley. En Mateo 23 la Biblia nos dice que Jesús les está diciendo a los fariseos y escribas: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús mismo en Mateo 26:11 nos dice: porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Siempre habrá menesteroso. ¿Qué nos llama el Señor? ¿Qué nos dice el Señor? Iglesia, Dios creó a cada persona con valor, con dignidad, pero el pecado afectó a toda la raza humana y el ser humano comenzó a establecer diferencias entre uno y otro. Y la pobreza es un mal
que es producto de la caída del ser humano. Pero Dios ha tomado medidas para evitar que la pobreza sea causa de discrimen o opresión, y ha especificado en el Código de Moisés cómo deben ser tratados los pobres. En esta porción del capítulo 15 de Deuteronomio, el Señor está hablando del año de remisión, el séptimo año donde las deudas eran perdonadas, donde la tierra descansaba. ¿Para qué? Para que hubiera equidad entre unos y otros. Y vamos a estar viendo versos más adelante que nos hablan de esas relaciones. Pero el Señor está hablando, y aquí en estos versos 7 en adelante nos dice: hey, cuidado de que no se esté acercando el año séptimo, y como tú sabes que en el año séptimo tienes que perdonar las deudas de aquellos que te pidieron, no les des, aguantes tu mano de poder darle al necesitado, porque sabes que no te va a poder pagar. No es que no te va a poder pagar, porque sabes que Jehová demandará de ti que perdones la deuda de aquel que te pide ayuda cerca del año de remisión. Y el Señor, ¿verdad?, nos está tratando, pero el Señor pone varias condiciones en la Biblia para cuidados del pobre. Nos dice que un esclavo debe ser liberado en el séptimo año, que los salarios deben pagarse diariamente, que las deudas caducan cada 7 años, que hace provisión para dar de comer a los pobres, que se garantiza la igualdad entre el rico y el pobre, que la pobreza del ser humano no debe resultar en perversión de la justicia. Todas esas condiciones el Señor prescribe en la palabra para el cuidado de los pobres. Eso nos lleva a las preguntas de la lección. ¿Qué está haciendo la voz profética de la iglesia en favor de los pobres? ¿Habrá libertad para fomentar el amor de Cristo mientras se marginan a los hermanos y hermanas más pobres? ¿Qué debemos hacer como la iglesia? Yo les quiero que vayamos a Primera de Juan 3:17. Para que vean lo que nos habla el apóstol Juan en estos versos. Primera de Juan 3:17 nos dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hay que tener cuidado, no podemos negar, no podemos ver cuál va a ser el beneficio que nosotros vamos a obtener por la ayuda que demos a alguien. Nosotros no podemos estar pensando. Hay una porción de la escritura que nos habla de que el Señor estaba en una situación y estas personas, hablando Jesús, les dice: no, porque lo que tengo es corbán. Corbán era una ofrenda especial, ¿verdad?, separada para el Señor. Y dice: yo no puedo suplir la necesidad de mi familiar que está en necesidad porque lo que tengo es corbán. Y el Señor le dice: esa no es, te has olvidado. Repitiendo el verso que leímos anteriormente: diezmas el comino, diezmas el eneldo, diezmas el trigo, pero te has olvidado de lo principal, la justicia, la fe y la misericordia. El Señor quiere, ¿verdad? El Señor, sea poco o sea mucho, lo que el Señor nos ha dado, nos los ha dado para que nosotros también podamos dar a otros. Hermano, y no hay realidad más latente que el que más da es el que menos tiene. Porque usted ve la coinonía, la comunión de los pobres unos con otros, y de lo poquito que yo tengo te doy. Y eso es lo que la responsabilidad social de la iglesia nos llama a atender las necesidades los unos de los otros. ¿Ah? Hay varias porciones en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo destaca que la planificación del presupuesto de la iglesia debe incluirse la ayuda a los necesitados. Mire con lo que nos dice 2 Corintios 8, 12 al 15. 2 Corintios 8, 12 al 15, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Nos dice: todo lo que le den es bien recibido, todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerle fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahora mismo
ustedes tienen en abundancia, hablándole Pablo a los corintios, y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera habrá igualdad. Como dice la Escritura, mira esta porción, este verso 15 de 2 de Corintios 8, bien hermoso. A los que recogieron mucho, nada les sobrará, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltará. Ese es el Señor que cubre las necesidades de cada uno de nosotros, y nosotros como iglesia estamos llamados a suplir también en nuestra responsabilidad social. Los versos en hebreo, hay unos versos en el capítulo 13 de Hebreos que nos hablan, ¿verdad?, acerca del cuidado de los afligidos. Y estos versos, ¿verdad?, en Hebreos 13, del 1 al 3, nos dicen: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Mire, atendiendo a los pobres, también se hace provisión para socorrer a los afligidos. Esas acciones brotan de ese ser humano que ha sido beneficiado por la bondad de Dios, de un Dios amoroso, y que a su vez ha aprendido a amar. La persona que ama es estimulada por el Espíritu para socorrer al desvalido, para ser hospitalaria con los extranjeros o con los que padecen necesidad, hacerse solidario con la persona que está presa o con aquellos que son maltratados. Es necesario que el cristiano tenga convicciones profundas en lo que ha creído y se identifique con la misión de la iglesia en el mundo. De esa es la única manera en que podamos experimentar un amor lo suficientemente profundo como para que se demuestre en nuestra hospitalidad, en nuestra solidaridad, en nuestra fidelidad a Dios y en nuestro contentamiento. Miren lo que dice Deuteronomio 10, 17 al 18. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. La persona, el cristiano, que tiene su convicción firme de quién es el Señor y qué hace el Señor, ¿verdad? Que el Señor es Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Un Dios que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Pues como un creyente que tenga una convicción clara de que ese es su Dios, de que ese que nos habla Deuteronomio 10, 17 al 18 es su Dios, ¿cómo no va a también cubrir las necesidades de aquellos que están pobres, huérfanos, viudos, extranjeros en la cárcel? Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que la iglesia se mueve y se desarrolla en muchas actividades para poder llevar alimento a los que no tienen, para poder cubrir necesidades en lugares especiales, visitar los hospitales, ¿verdad?, en ayuda, visitar las cárceles. Pues esa es la responsabilidad social de la iglesia. Y probablemente la iglesia usted no la escucha haciendo mucho alboroto por estas cosas, porque es que nacen de un corazón agradecido. No es para llenar un informe, no es para llenar unas estadísticas, no es para que la gente nos vea, es que el amor que Dios ha depositado en nosotros nos mueve a que nosotros llevemos ese amor a otros lugares, cubriendo las necesidades, llegando hasta el camino, como lo hicimos al principio del año con nuestros hermanos del sur de Puerto Rico en los terremotos, que fuimos varias veces a estar cubriendo necesidades, escuchábamos y aportábamos con nuestros talentos, aportábamos con nuestros recursos, llegábamos hasta el lugar a poder suplir las necesidades. De igual manera, durante este periodo, ¿verdad?, donde algunos, ¿verdad?, tuvieron alguna escasez económica, donde hubo alguna necesidad, la iglesia se movió a hacerlo, ¿verdad? Y ahí hago un alto
en esta expresión, si usted, ¿verdad?, tiene alguna necesidad, si usted conoce a alguien que tiene alguna necesidad, un familiar, un vecino, haga, ¿verdad? Hágale saber al Comité de Acción Social, a la Junta de la Iglesia, al pastor, para poder ir a cubrir las necesidades, porque eso es parte de nuestra responsabilidad social y así lo queremos hacer, ¿verdad? Para poder llevar, brindar el amor de todo lo que el Señor nos ha dado, darle también en retribución a todos, ¿verdad?, aquellos que puedan estar en necesidad. Jesús se identificó con los menesterosos. Mire lo que nos dice Mateo 25, 35 al 36. Cuando Jesús está hablando acerca de las recompensas en el cielo. En estos versos de Mateo 25, 35 al 36, Jesús les está diciendo, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Le preguntan lo que estaban hablando, Señor, ¿cuándo hicimos estas cosas? Y él le dice, cuando lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí también lo hiciste. Con estas palabras Jesús demanda nuestra participación personal. Esto no es de cuando la iglesia organice un grupo para ir a tal lugar. Esto es una responsabilidad individual de cada creyente que ha recibido el amor de Dios en sus corazones. También dar ese amor supliendo necesidades a otros. En el momento en que podamos hacerlo, tengamos los recursos y el Señor nos ponga en el lugar donde hay necesidad para nosotros poder cubrir esa necesidad. Nos da esa participación personal en atender esas necesidades. Porque el verso 40 es lo que nos lo dice de Mateo 25. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Así queda resaltada la misericordia que todos podemos practicar a diario. Para obrar así no necesitamos poseer riqueza, solo un corazón lleno de amor y dispuesto a compartir lo que has recibido del Señor con personas que están en necesidad. Las preguntas que nos hacemos es, ¿podrá la iglesia enfrentar el reto que el siglo XXI presenta con el aumento de población pobre, como son los deambulantes, la población, ¿verdad?, de envejecientes? ¿Cómo hacer provisión para satisfacer las necesidades de la población adulta en nuestras iglesias, en nuestras comunidades? Todos esos asuntos. Recuerde que los diáconos del capítulo 6 de Hechos surgieron porque las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. O sea, hay responsabilidad de la iglesia y los apóstoles en aquel momento oraron y en el Espíritu determinaron escoger hombres fieles, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, para servir a las mesas. Y de ahí surge el diaconado. De ahí surge el ministerio de servicio, el ministerio de bienestar social, el ministerio de acción social para cubrir las necesidades y que todas esas necesidades sean atendidas. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Y todo esto, iglesia, lo tenemos que hacer sin acepción de personas. Tenemos que servir sin acepción de personas. Eso es lo que nos dice Santiago 2, versos del 1 al 5. Santiago 2, versos del 1 al 5, que es la próxima sección, nos dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Aquí, ¿verdad?
expresión, sirviendo sin acepción de persona. La iglesia, por ser fruto del amor de Dios derramado en un sacrificio vivo, consciente, a través de la muerte vicaria de nuestro Señor, ha hecho provisión para todos. La misión de la iglesia es de carácter inclusivo, sin acepción de persona. ¿Por qué? Porque aunque no seamos jueces, todos juzgamos. Y estos versos de Santiago 5 están basados, ¿verdad?, en la enseñanza del juicio en medio de la sinagoga, basado en Deuteronomio 17, 8 al 13, que más adelante usted lo puede buscar. Se denuncia aquí en esta porción la acepción de personas y el prejuicio social. Santiago capítulo 2, ¿verdad? Es la porción bíblica. Tanto el prejuicio social como el discrimen hacen mucho daño a la iglesia y echan a perder las interacciones sociales. El trato preferencial y el discrimen causan divisiones, causan resentimiento, causan celos, envidias, contiendas, y lo que reflejan es la falta de temor a Dios, una falta total de amor, lo cual es contrario a la verdad de Dios que se proclama en el Evangelio. La fe en Jesucristo y la acepción de personas son incompatibles. Es necesario que los creyentes tengamos entereza de espíritu, tengamos firmeza de voluntad, tengamos independencia de mente y tengamos resolución para no tomar partido de un lado a otro. Está hablando aquí del juicio. Si llega aquel elegante, bien vestido, entonces le damos el mejor lugar, pero aquel que viene con vestido menos andrajoso, que viene con vestido roto, entonces lo miramos de reojo. No. El Señor nos dice que no podemos tener acepción de personas. Hace una pregunta retórica. Una pregunta retórica es una pregunta que se contesta en sí misma. En el verso 5 del capítulo 2 de Santiago. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Eso nos recuerda las bienaventuranzas en Mateo 5, versos 3 al 10. Allí nos habla de los pacificadores. De los pacificadores. Cuidado como nosotros respondemos a las situaciones modernas, a los conflictos presentes. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los humildes. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire cómo el Señor está hablando. Están ahí para mostrarnos que Dios es misericordioso. Están ahí para que nosotros podamos derramar nuestro amor como hemos recibido el amor de Dios. Dad por gracia lo que por gracia has recibido. Esa es la función, porque están allí, van a estar con nosotros todo el tiempo. El Señor lo dijo, porque vivimos en un mundo que ha sido corrompido por el pecado. Y en este mundo corrompido por el pecado va a haber injusticia. En este mundo corrompido por el pecado, no todo va a ser como nosotros quisiéramos que es. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Obrar de acuerdo a como obró Cristo. Levítico 19:15 nos dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No podemos irnos de de ninguno de los dos lados. Con justo juicio debemos llegar a nuestras conclusiones. No debemos disparar de la baqueta. Volvemos a insistir en que no estemos compartiendo cuanto mensaje,
Cuanta noticia nosotros vemos, analicemos, busquemos la información, confirmemos cuál sea la verdad y no estemos llevando mensajes equivocados, no estemos hablando a las espaldas de los demás, estemos procurando tener el conocimiento, tener las instrucciones correctas de acuerdo a cómo se nos ha instruido en la palabra del Señor para nosotros poder tomar las decisiones, movernos, actuar, compadecernos de los que están en necesidad, llevar la ayuda, llevar el sostén. A eso nos ha llamado el Señor. Nos hace las preguntas: ¿cómo reeducar a la iglesia para el cultivar la sana convivencia desde la perspectiva ética del reino relacionado con con el no hacer acepción de personas? Debemos nosotros movernos y no ser, ¿verdad? No hacer acepción de personas. Claro que sí, eso es lo que la Biblia nos llama. Nosotros no podemos juzgar a quién le damos servicio o a quién no, a quién le repartimos o a quién no, todos por igual. Porque el que recoge mucho no le sobrará y el que recoge poco, nada le faltará. Fueron los versos que estuvimos dando lectura hace unos minutos atrás. Iglesia, la iglesia está comisionada por Dios a servir haciendo bien a los demás, primeramente a los de la familia de la fe y luego a nosotros, como nos decía el texto para memorizar, Gálatas 6:10. La iglesia, para irradiar esa sanidad integral, debe ser una iglesia, ¿verdad?, sin acepción de personas, donde se hace provisión para atender a todos por igual. La iglesia como cuerpo de Cristo no puede enajenarse del contexto social al que pertenece. Todo lo contrario, como portadora del evangelio, de las buenas nuevas de salvación, es responsable de conocer cuál es la realidad social que la rodea y hacer provisión para atender las necesidades de la comunidad, tanto de los de dentro como de los de fuera. Y termino en esta noche con la palabra que se encuentra en 2 de Corintios 8:9, para que usted vea, ¿verdad?, quiénes éramos nosotros y quién es el Señor. Y ese mismo sentir que hubo también en Cristo esté en nosotros para poder llevar a cabo la responsabilidad social de la iglesia. 2 de Corintios 8:9 nos dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Así que, iglesia, cubramos todas las necesidades, como nos dice el versículo para meditar. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos estaremos viendo en una próxima ocasión.